Internet es posiblemente tanto lo mejor como lo peor que le ha sucedido a la humanidad. Es impresionante que tengamos acceso a casi todo el conocimiento humano colectivo en nuestros bolsillos, pero, al mismo tiempo, también tenemos acceso a cada idea bizarra que haya soñado el tío loco de alguien o un jefe de Estado. No obstante, por cada pedazo de información, hay otro pedazo de desinformación. Por cada hecho, hay una falsedad. Es difícil exagerar el efecto que esto ha tenido en la cultura de la investigación criminal en las últimas décadas. No solo recibimos pasivamente noticias en nuestras salas de estar, sino que podemos participar directamente en ellas a medida que se desarrollan, para bien o para mal. El mundo de la cultura del crimen real en línea está lleno de historias de detectives aficionados que intentan resolver casos, mientras que los adictos a las teorías conspirativas, como ya mencioné, tejen historias salvajes a partir de los detalles más insignificantes. El caso de hoy es uno de los mejores ejemplos en la historia moderna de este tipo de fenómeno criminal post-mortem. En cuanto a los casos sin resolver, este tiene que ser uno de los más misteriosos que existen, tanto que ha generado teorías sobre hoteles embrujados, conspiraciones oscuras y cultos satánicos. Pero, ¿es esta solo la trágica historia de una vida joven truncada? ¿O hay algo de verdad enterrado entre toda esta especulación extraña y salvaje? Una cosa es segura. El comienzo de la historia te asegurará que nunca más bebas nada que no sea agua embotellada, aunque sea un desastre ambiental. Estamos a mediados de febrero del 2013 y estamos en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. No es el lugar más limpio ni más elegante. De hecho, está bastante sucio comparado con un Holiday Inn promedio. Pero, aunque el establecimiento deteriorado ya ha pasado de sus mejores días, los huéspedes todavía tienen algunos estándares. Los vellos púbicos en el asiento del inodoro son algo común, pero el agua sucia es simplemente un paso demasiado lejos. La recepción había recibido docenas de quejas sobre esto en solo un par de días, todas informando que el agua olía y sabía horrible, y tenía un extraño tinte negruzco durante los primeros segundos cada vez que se abría el grifo. Eso, cuando siquiera salía agua. Otros se quejaban de que la baja presión del agua hacía imposible ducharse. Santiago López era el encargado de mantenimiento de turno el 19 de febrero de ese año y fue asignado para resolver el problema. Subió al último piso del hotel, desactivó una alarma en la puerta del techo y salió. A lo largo de uno de los bordes del techo había 4 grandes tanques de agua, cada uno de los cuales contenía alrededor de 1000 galones. Estos tanques proporcionaban agua a todas las habitaciones de los huéspedes, así como a la cocina y a una cafetería en la planta baja. López colocó su escalera y subió a la parte superior de los tanques. Cuando se asomó para mirar dentro, recibió el susto de su vida. Mirándolo fijamente, estaba el cadáver de una mujer flotando boca arriba, bastante descompuesto. Más tarde relató: noté que la tapa del tanque principal estaba abierta. Miré adentro y vi a una mujer asiática acostada boca arriba en el agua, aproximadamente a 12 pulgadas de la parte superior del tanque. Supongo que omitió algunos puta madre de ese relato calmado y sereno. López le informó a su gerente, quien llamó a la policía para que acudiera al hotel. Había pocas dudas sobre quién era la mujer, incluso antes de que fuera identificada oficialmente. Esta era Elisa Lam, una joven que había desaparecido del hotel más de 2 semanas antes. Cuando la encontraron en el tanque, estaba completamente desnuda, con su ropa flotando a su lado. El informe del forense mencionó posteriormente una sustancia similar a la arena en la tela. Por supuesto, la policía emitió rápidamente una orden informando a los huéspedes que el agua del grifo estaba estrictamente prohibida para beber, bañarse y cualquier otra cosa. Cuando descubrieron el motivo, probablemente resultó en la caída más rápida en la calificación de TripAdvisor en la historia. Habitación de buen tamaño, personal amable. Oh, y el agua estaba contaminada con restos humanos, 3 de 5 estrellas. La tarea de sacar dichos restos del tanque de agua fue más difícil de lo que se podría imaginar. Todo el tanque tuvo que ser drenado y se tuvo que cortar un agujero en el costado
para que los técnicos pudieran llevar su equipo. Ahora, me impondré una regla desde el principio. No voy a entrar en detalles gráficos sobre el estado del cuerpo cuando fue encontrado, a menos que el detalle sea explícitamente relevante para la teoría. Quiero decir, la víctima era una joven que estaba comenzando su vida, y es bastante degradante reducirla a algunos detalles espantosos por el simple hecho de entretener. En su lugar, retrocedamos un poco para hablar sobre quién era en vida y descubrir cómo terminó hospedándose en el Hotel Cecil en primer lugar. Elisa Lam era una estudiante canadiense de 21 años con amor por la literatura y el arte. Sus padres eran inmigrantes de Hong Kong que tenían un restaurante exitoso en un pueblo al este de Vancouver. Elisa, o Lam Ho Ji, usando su nombre cantonés, había estado estudiando en la Universidad de Columbia Británica, pero no le estaba yendo tan bien como había esperado. Una pesadilla para alguien con una aptitud académica tan buena como la suya. Un diagnóstico de trastorno bipolar y depresión habían lanzado sus estudios a una especie de crisis, lo que la llevó a abandonar algunas clases en el 2012. Escribió en línea que, esencialmente, había estado atrapada en su primer año de universidad durante 3 años seguidos, todo por culpa de estos obstáculos. A comienzos del 2013, estaba en una pausa prolongada de sus estudios y sintiendo la presión de su futuro acercándose. Para escapar del estrés por un tiempo, ideó un plan. Haría un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos, disfrutando de la clase de vida libre y sencilla que sus escritores favoritos habían vivido y sobre la que habían escrito, aunque solo fuera por un corto tiempo. Sus padres, comprensiblemente, dudaban en si estar de acuerdo. Todos los padres del mundo se sienten ansiosos ante la idea de que sus hijos se independicen, especialmente para un viaje en solitario a otro país. Elisa logró convencerlos, ofreciéndose a llamar todos los días para ponerlos al tanto, y con el consentimiento de ambos, aunque dudosos, partió en su aventura. A finales de enero, había llegado a San Diego. A pesar de haber perdido un vuelo y de pasar una noche durmiendo en un aeropuerto, las cosas iban bien. Lo sabemos porque Elisa era una ávida bloguera. En 2010, comenzó un diario público en Blogspot, pero luego se mudó a Tumblr con una página que llamó Nouvelle Nouveau. Sus publicaciones se centraban principalmente en sus experiencias de salud mental y en su gran amor por los libros, aunque durante su viaje también escribió algunas actualizaciones sobre lo que estaba haciendo día a día. En San Diego, el 25 de enero, escribió: «Hoy dormí, tomé una larga ducha caliente, me llené con una cena de $3. Ha sido muy productivo y agradable. Sinceramente, no he hecho nada en San Diego que esté fuera de mi rutina normal en casa. Hago lo que quiero». En este punto, aparentemente, no había motivo de preocupación. Elisa se sentía feliz y libre. Después de pasar un buen rato en San Diego, el plan era continuar hacia Santa Cruz, o al menos ese era el plan original. De camino, decidió hacer una parada de unos días en Los Ángeles, probablemente porque ya estaba cerca. Llegó en un tren Amtrak el 26 y luego se registró en el Hotel Cecil el 28 para una estancia de 3 noches, probablemente atraída por sus habitaciones económicas estilo hostal y su ubicación céntrica. El 27, la noche antes de registrarse en el Cecil, ya había decidido salir y disfrutar del ambiente de Los Ángeles, como lo detalló en un par de breves publicaciones en su blog ese día. Fue a un bar local de estilo Speakeasy, un poco preocupada por los, y cito, pervertidos que podrían hablar con ella. Probablemente nunca les mencionó esas preocupaciones con algo de humor a sus padres, pero sí cumplió su promesa de mantenerlos actualizados todos los días. Y luego, en la mañana del 31 de enero, la llamada nunca llegó. Sus padres, preocupados, llamaron a la policía de Los Ángeles más tarde ese día, quienes descubrieron que Elisa no había hecho el checkout en el hotel. Comenzaron a investigar el caso como una desaparición y llevaron perros para buscar en las instalaciones. Incluso subieron al techo, pero sin suerte. El detective Wallace Dennell dijo más tarde que buscaron en
Cada rincón del edificio donde pensábamos que había una habitación, cerrada o abierta, debía ser abierta y debía ser registrada. Esto contrasta ligeramente con la declaración del sargento Rudy López, quien mencionó que primero registraron todas las áreas a las que podían acceder legalmente sin causa probable. Esto significa que las habitaciones privadas alquiladas a largo plazo probablemente requerirían el consentimiento del ocupante para acceder. En cualquier caso, no se encontró nada. La familia de Elisa voló para ayudar en la búsqueda, insatisfecha con el hecho de que la policía no hubiera etiquetado instantáneamente las circunstancias como sospechosas. A los ojos del LAPD, había una sólida posibilidad en esas primeras etapas de que Elisa apareciera después de un día de turismo o unas cuantas noches locas en la ciudad. Pero a medida que pasaban los días, todavía no había rastro de ella. Para todos los involucrados, parecía como si simplemente hubiera desaparecido por completo, dejando sus pertenencias en la habitación de hotel como si tuviera la intención de regresar. Sin embargo, su teléfono estaba desaparecido. A medida que disminuían las posibilidades de encontrar a Elisa por medios convencionales, la policía recurrió a métodos más controvertidos. Publicaron las imágenes del último avistamiento conocido de Elisa a la prensa. ¿Por qué fue esto controvertido? Bueno, no era una grabación de cámara de seguridad ordinaria de alguien pasando por un café o comprando cigarros en un 7-Eleven. La última grabación de Elisa Lam era profundamente extraña y perturbadora. Fue capturada por las cámaras instaladas en el ascensor del hotel, supuestamente alrededor de las 2 de la madrugada del día de su desaparición, aunque la marca de tiempo está borrosa. En el borroso video, Elisa entra al ascensor y presiona un montón de botones en el panel. Las puertas no se cierran y luego se asoma al pasillo, mirando de izquierda a derecha, antes de regresar rápidamente al interior. Se queda calmada en el medio del ascensor por un segundo, antes de moverse para esconderse junto al panel de control. Durante todo el tiempo, las puertas permanecen completamente abiertas, lo que sugiere un mal funcionamiento que podría haber sido causado por presionar todos esos botones. Alrededor de los 2 minutos, Elisa sale y parece estar comunicándose con una persona que no se ve, mientras mueve sus manos en gestos erráticos y extraños. Después de eso, camina por el pasillo y sale del cuadro, mientras las puertas del ascensor comienzan a abrirse y cerrarse una y otra vez. Admito que es perturbador de ver. Este video llegó a internet el 14 de febrero y se volvió viral instantáneamente. Con millones de vistas y decenas de miles de comentarios, la historia se difundió no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero, en plataformas web chinas como Baidu y Youku, donde alcanzó 3 millones de vistas en solo 10 días. Esos usuarios tuvieron las mismas conversaciones sobre espíritus malignos y encubrimientos maliciosos que probablemente plagaron la sección de comentarios de YouTube. El hecho de que las publicaciones automáticamente programadas continuaran publicándose en el blog de Elisa durante varios meses, después de su muerte, ciertamente no ayudó a calmar las cosas, ni tampoco las inquietantes similitudes con la película de terror Dark Water de 2005, que sigue una trama prácticamente idéntica a este caso real. Esos 2 factores alimentaron las teorías conspirativas y las teorías sobrenaturales, respectivamente. A esto se suman las teorías de analistas aficionados que insistían en que las marcas de tiempo borrosas en el video parecían avanzar rápidamente en un momento, revelando que fue editado antes de su lanzamiento. Asimismo, la boca de Elisa parece pixelada a veces, como si no nos permitieran saber lo que está diciendo. No está claro si estos son fallos técnicos en la grabación de baja calidad o si realmente fue editado, tal vez para proteger la privacidad de algunas personas inocentes no relacionadas con el caso. En cuanto a las teorías de fantasmas, estoy seguro de que algunos de ustedes las descartaron de inmediato. Es decir, la idea de que este viejo hotel estaba encantado por algún espíritu maligno que mató a la pobre Elisa no pertenece a un informe policial, así que no creo que pertenezca a una exploración responsable de los hechos tampoco. Entonces, ¿qué nos dicen los hechos? Bueno,
Sabemos por el informe toxicológico que a Elisa le habían recetado al menos 5 tipos diferentes de medicamentos para sus problemas de salud mental. Con este cóctel de drogas reaccionando potencialmente mal en su sistema, es muy posible que lo que estamos viendo en el video sea simplemente un episodio mental grave, o más convincentemente, podría haber sido causado por la ausencia de medicamentos en su sistema. El mismo informe parecía sugerir que Elisa había dejado de tomar algunos de sus medicamentos durante al menos varios días, y que el día de su muerte no había tomado algunos estabilizadores del ánimo y antipsicóticos claves. Este tipo de medicamentos a menudo se recetan en conjunto para combatir sus efectos secundarios individuales, lo que significa que un descuido como este podría tener graves consecuencias. Los extraños movimientos de manos, similares a los que alguien bajo el efecto de drogas de clase A podría realizar fuera de cualquier club nocturno un sábado por la noche, mientras le dice a los guardias de seguridad cuánto los ama, son conocidos en círculos médicos como agitación psicomotora, un indicador bastante confiable de un episodio maníaco. Y si un episodio maníaco hubiera tomado control de la víctima, existe la posibilidad de que hubiera estado acompañado de alucinaciones y delirios. Pero la mayoría de nosotros no se preocupa por historias trágicas de problemas de salud mental. Las masas exigían historias de fantasmas, y desafortunadamente, el Hotel Cecil estaba más que dispuesto a complacer. Verás, este no era un simple hotel económico en decadencia. El Cecil tiene un pasado largo y problemático, que ganó la reputación de estar maldito mucho antes de que Elisa cruzara sus puertas. Puede que no lo adivines al verlo desde afuera. Parece un hotel cualquiera del siglo XX, construido en un estilo llamado Beaux Arts, que verás mucho en las partes más antiguas de Los Ángeles. Abrió sus puertas en 1927 y fue comercializado como un hotel bastante glamoroso, con suelos de mármol, para hombres de negocios que visitaban la ciudad. Durante los primeros 2 años, sus 600 habitaciones fueron un negocio boyante. Pero si conoces la historia de Estados Unidos, entenderás que los negocios no estaban exactamente en auge después de eso. Solo un par de años después de su gran apertura, la Gran Depresión golpeó. El vecindario donde se encuentra, en la esquina occidental de la coloridamente llamada Skid Row, ya era el epicentro del abuso de drogas y la falta de vivienda en el centro de Los Ángeles, y las cosas solo empeoraron cuando el país se sumió en la recesión. Con Los Ángeles siendo la última parada en los ferrocarriles transcontinentales, el área se convirtió en un imán para vagabundos y fugitivos. Después de unos 90 años de ese tipo de declive, puedes imaginar que el Cecil no era el lugar más agradable para descansar. En este punto, el lugar estaba dividido entre un albergue juvenil ligeramente renovado y habitaciones que habían sido habitadas durante mucho tiempo por los marginados de Los Ángeles. Dejaré que la propia Elisa describa el vecindario como lo vio en 2013, cuando escribió sobre él el 29 de enero. He llegado a La Land, y hay una monstruosidad de edificio junto al lugar donde me estoy quedando. Cuando digo monstruosidad, me refiero a grandioso, pero nuevamente, fue construido en 1928, de ahí el tema Art Deco. Así que sí, es elegante, pero como es Los Ángeles, está en crack. No se equivocaba. El área realmente fue azotada por el crack cuando la droga llegó a las calles en la década de 1970, acelerando el declive de la zona y arrastrando aún más al Cecil con ella. Como explicó el guía local Richard Shave, para 1990, la policía de Los Ángeles no entraba ahí. Era como, si nos llaman, entraremos, pero no estamos patrullando. Como puedes imaginar, esa reputación de anarquía convirtió a Skid Row en un imán para algunos personajes desagradables a lo largo de los años. El más conocido de ellos fue el acosador nocturno. No es un nombre desafortunado de superhéroe. Era el apodo dado al asesino en serie Richard Ramírez. Era un orgulloso satanista y sádico, cuya ola de asesinatos de un año dejó a 25 personas muertas. Aproximadamente 6 años después de su captura, otro asesino en serie se alojó en el Cecil. Este fue el austriaco Jack Unterweger, un periodista que utilizaba acompañamientos policiales
para identificar áreas donde podía estrangular prostitutas hasta la muerte. Su extraña historia merece un episodio en sí misma, pero por ahora, solo te diré que este horrible ser humano se volvió popular en la escena artística europea por su poesía y autobiografía. Fue liberado de prisión después de 15 años, se convirtió en una celebridad de la televisión y luego regresó a California para seguir matando. De todos modos, el punto de todo esto es mostrarte que el Cecil era terreno fértil para todo tipo de teorías que surgieron sobre él en línea. Junto con todo el polvo, la suciedad y el declive, las habitaciones de este desafortunado hotel habían acumulado un sinfín de rumores y mitos para que las masas se alimentaran de ellos, incluyendo una conexión dudosa con el asesinato de la Dalia Negra, un caso de violación y asesinato sin resolver, y una serie de suicidios. Uno en el que una persona que se lanzó al vacío cayó sobre un transeúnte, matándolos a ambos. Sin embargo, cuando realmente miras las estadísticas, probablemente no hubo más ni menos muertes no naturales que en cualquier otro hotel con un alto porcentaje de personas marginadas. Es decir, si tu vida iba como siempre soñaste, es probable que no te hubieras registrado en el Cecil. Y es Los Ángeles, por el amor de Dios, la mitad de los sociópatas del mundo viven allí. Aún así, puedes estar completamente seguro de que cada una de estas conexiones macabras fue explotada hasta la saciedad cuando el caso de Elisa Lam salió a la luz en línea. La muerte de Elisa fue solo el último capítulo en una larga y problemática historia que hizo que el hotel cambiara su nombre y su marca por completo. Ahora se llama simplemente The Stay on Main Hotel. Si eres supersticioso, asegúrate de revisar sus reseñas en busca de cualquier actividad paranormal reciente antes de reservar, porque si tomamos al Internet en serio, entonces el lugar es potencialmente un hervidero de todo tipo de fenómenos extraños. Las teorías sobre la muerte de Elisa son demasiadas para contarlas, pero algunas destacan por su extravagancia y proliferación. Repasaremos algunas de ellas aquí, sin ningún orden en particular. Número 1. Una entidad sobrenatural que acecha a los residentes del hotel poseyó a la víctima y la obligó a entrar en el tanque. Número 2. La víctima estaba jugando el juego coreano del elevador, que te permite acceder a una dimensión alterna al presionar los botones del elevador en una cierta secuencia. Número 3. Satanistas que se reúnen en el Cecil sacrificaron ritualmente a la víctima al diablo. Número 4. Un músico mexicano de death metal sacrificó a la víctima al diablo. Número 5. Una empresa llamada The Invisible Light Agency, que fabrica capas de invisibilidad, mató a Elisa por intentar revelar sus secretos. De acuerdo, con eso fuera del camino, podemos pasar a consideraciones más serias. Verás, creo que el ángulo de la salud mental es el más razonable. La mente es una cosa poderosa, y el enfoque materialista nos dice que los malfuncionamientos naturales en esa masa ultra compleja de materia gris en nuestros cráneos son responsables de cada espectro y fantasma que hemos soñado en la existencia. No hay que buscar mucho para encontrar historias de personas a quienes se les recetan medicamentos para condiciones, ya sean mentales o físicas, y que luego experimentan apariciones extrañas y experiencias disociativas. En esencia, nuestra comprensión de la mente sigue siendo bastante rudimentaria, muy por detrás de nuestra comprensión del cuerpo, por lo que los medicamentos psicoactivos aún son una ciencia imprecisa. Si nos preguntáramos si es posible que un episodio psicótico por sí solo sea suficiente para hacer que Elisa se desnudara, subiera a un tanque de agua y se ahogara, la respuesta hipotética sería, por supuesto, sí. La gente ha hecho cosas más extrañas debido a fallos cognitivos, una realidad que probablemente sea más aterradora que cualquier historia de fantasmas. No nos creas a nosotros. Hay evidencia de que el estado mental de Elisa pudo haber estado deteriorándose en los días previos al evento. Sabemos que el gerente la trasladó del dormitorio del hotel que había reservado originalmente a una habitación privada después de solo 2 noches. Los otros huéspedes en la habitación informaron que ella actuaba de manera extraña, lo que les causaba inquietud sobre compartir el espacio con ella. Además, la familia de Elisa no mencionó sus problemas de salud mental cuando desapareció por primera vez, tal vez tratando de mantenerlo en la familia.
lo cual es común en culturas que ven los problemas de salud mental como un tabú. Sin embargo, su propia explicación era que pensaban que sugerir que su hija estaba desequilibrada podría haber llevado a la policía a saltar a conclusiones y disminuir su búsqueda. Un intento equivocado de ayudar a los esfuerzos para encontrar a su hija. Antes de seguir adelante, echemos un vistazo rápido a los tipos de medicamentos y condiciones de los que estoy hablando. El informe de toxicología es una de nuestras mejores piezas de evidencia objetiva, ya que buscaron 5 medicamentos que deberían haber estado en el sistema de ELISA según sus registros médicos. Bupropión, un antidepresivo poco común, estaba ausente. Solo permanecían sus metabolitos, lo que en términos simples significa que lo había tomado recientemente, pero no el día de su muerte. Lo mismo era cierto para el estabilizador del estado de ánimo, la motrigina, que se encontró en pequeñas cantidades en su hígado. Sin embargo, había tomado un antidepresivo llamado venlafaxina ese día. Pero lo más importante es que no había rastro de su antipsicótico quetiapina, lo que significa que probablemente ella había dejado de tomarlo hacía días. Solo tarda alrededor de 1 día y medio en descomponerse completamente en el cuerpo. Ahora, si estás allí confundido o confundida y sin un título médico, no te preocupes, yo tampoco tengo uno. Pero según las personas que sí lo tienen, lo más importante que se puede deducir de estos datos es lo siguiente. El medicamento antipsicótico probablemente fue recetado para reducir el riesgo de cambios maníacos, que pueden ser desencadenados por antidepresivos fuertes, como el bupropión, cuando se administra a personas con trastorno bipolar. Una vez que el antipsicótico salió de su cuerpo, ELISA estaba potencialmente vulnerable a estos efectos secundarios no deseados. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que lo que desencadenó todo esto fuera una simple cuestión de química cerebral, las complicaciones de una interrupción en la medicación o una exacerbación inesperada de problemas de salud mental existentes. ELISA estaba en la edad en la que pueden comenzar a manifestarse condiciones médicas más serias como la esquizofrenia. Suicidio por ahogamiento no era precisamente la forma en que las autoridades describieron la muerte. Se catalogó como un accidente con el trastorno bipolar como un factor contribuyente. La distinción tiene sentido. Si ELISA realmente creía que la estaban persiguiendo o amenazando, entonces su lógica al entrar al tanque habría sido esconderse allí en lugar de terminar con su vida. Su muerte fue simplemente el resultado inesperado de delirios de pánico. Ese es el veredicto oficial, de todos modos. Pero, ¿es esta quizás una explicación demasiado simple? Tal vez, al tratar de despejar todo el ruido y las teorías locas, hemos ido demasiado lejos en la otra dirección y hemos pasado rápidamente la posibilidad de una mundana acción criminal. Antes de poder decirlo con certeza, necesitamos entender por qué algunas personas descartan la idea de que ELISA podría haber terminado su propia vida de esa manera. Estas son las razones por las que el caso simplemente se niega a ser cerrado en la comunidad de crímenes sin resolver. Los vacíos que las imaginaciones hiperactivas llenan con todo tipo de ideas, algunas de las cuales pueden tener algo de verdad. La primera preocupación es la cuestión práctica de acceder al techo en primer lugar. Como mencioné antes, cuando el custodio Santiago López subió al techo, tuvo que apagar las alarmas antes de abrir la puerta. ¿Cómo pudo ELISA haber abierto la puerta sin activar esas alarmas? Esto alimentó la especulación de que quizás alguien con la tarjeta de acceso o los códigos para el techo había llevado a ELISA allí. Sin embargo, esta historia fue noticia importante desde el principio, y algunos de los detectives aficionados más emprendedores no estaban contentos con solo sentarse y discutir ideas en línea. Un fanchino del crimen real decidió visitar el hotel en persona para verificar cualquier punto de acceso al techo, descubriendo que en realidad era posible eludir toda la seguridad utilizando la escalera de incendios del hotel en lugar de la entrada principal. Por supuesto, publicó un video de todo el proceso en línea. La siguiente pregunta rodea al tanque en sí. López y el otro encargado de mantenimiento
Solían usar escaleras para acceder a los tanques de 2,5 metros de altura, pero la pequeña Elisa, que medía 1,5 metros, aparentemente había trepado allí sin ayuda. Además, las tapas pesaban alrededor de 35 kilogramos, que Elisa tendría que haber levantado primero y luego cerrar al entrar. Bueno, en primer lugar, el mismo usuario chino fue capaz de demostrar que una parte del techo estaba a una altura mayor que los tanques y tenía una escalera roja brillante fijada a un lado. Esto significa que sería muy fácil subir allí y luego saltar a los tanques. Además, en el video se puede ver claramente que 2 de los tanques aún están abiertos. Esto fue un año después del accidente, ya que el hotel claramente no había aprendido la lección. Para algunos, toda esta charla sobre sistemas de alarma imbatibles y tanques completamente seguros puede haber sido solo parte del intento de la administración del hotel para evitar una sentencia financiera devastadora en la demanda por muerte indebida presentada por la familia de Eliza. Si imaginamos que una confundida Eliza subió al techo por miedo o curiosidad, entrar al tanque no habría sido un problema teóricamente. Entonces, el cierre de la tapa es el verdadero meollo del asunto aquí, porque según los defensores de esta teoría, hacerlo desde el interior o al entrar habría sido casi imposible. La altura del tanque y el peso de la tapa lo habrían impedido. Este es un argumento popular y convincente entre quienes sostienen que hubo acción criminal, pero en realidad no creo que merezca consideración alguna. ¿Por qué? Porque en 2013, 6 meses después de su muerte, los padres de Eliza presentaron la demanda por muerte indebida que mencionamos hace un momento. Argumentaron que el hotel no hizo lo suficiente para garantizar la seguridad de su hija. El caso fue desestimado 2 años después, pero los documentos incluyen un resumen importante de los eventos por parte del propio Santiago López. Escuchamos la parte crucial anteriormente, describiendo cuando encontró el cuerpo, en el cual afirma claramente: «Noté que la trampilla del tanque principal de agua estaba abierta». Aparentemente, nadie había notado esto durante la primera búsqueda en el techo, porque nadie había pensado en subir a los tanques de agua. Entonces, basándonos en el testimonio de la persona que realmente encontró el cuerpo, no hay razón para creer que Elisa haya cerrado la tapa. Esto parece un caso de libro de texto de desinformación que enturbia las aguas. Ahora hay informes contradictorios sobre si la trampilla estaba realmente cerrada o no, pero en ausencia de una versión definitiva de los eventos, me inclinaría por el testimonio legal. Corrígeme si estoy equivocado. Hasta ahora no hay nada que no pueda ser razonablemente explicado. Pero, ¿qué pasa con el informe de toxicología? ¿Podemos confiar completamente en él? Dado que no había suficiente sangre para realizar un análisis tan exhaustivo como a algunos les hubiera gustado, creían que el forense podría haber pasado por alto algunas drogas ilícitas en el sistema de Elisa. Como probablemente ya saben, California no escasea en psicodélicos, y una droga como el LSD ciertamente podría haber causado todo el extraño comportamiento en el elevador. ¿Estaba Elisa drogada con ácido o quizás con alguna otra droga? Bueno, había estado sola toda la noche, según lo que los testigos habían visto, y solo se detectó una pequeña cantidad de alcohol en su bilis, prácticamente insignificante. Como sabemos, había estado bebiendo en algunas de las noches anteriores y no tenía alcohol en su sangre, lo que hace improbable la teoría de la droga. Otros aspectos de la autopsia han sido cuestionados en línea. Por ejemplo, la ausencia de hallazgos del kit de violación en el informe final, cuando aparentemente se había solicitado uno desde el principio. También, el hecho de que aparentemente había acumulación de sangre en la cavidad anal del cuerpo. Esto último puede tomarse como evidencia de un posible asalto sexual, pero varios patólogos forenses han explicado que probablemente se debió al proceso natural de descomposición en el agua. Del mismo modo, los problemas inherentes causados por este tipo de muerte extraña pueden explicar la aparente indecisión en torno al pronunciamiento de la causa de muerte. Algunos investigadores en línea han señalado que en la documentación parece que el forense primero marcó una casilla indicando que la causa de muerte era inexplicada, y luego cambiaron su respuesta a muerte accidental.
un simple error clerical o una revisión de su conclusión a mitad de camino. Nunca lo sabremos con certeza, pero ciertamente no es prueba de nada extraño. Las últimas piezas de evidencia que podrían darnos razones para sospechar algo turbio son circunstanciales. La primera es que Elisa visitó una librería cercana el día antes de su muerte. La dueña, Kate Orphan, dijo que ella había estado comprando regalos para su familia y estaba extrovertida, muy animada, muy amigable. No parecía ser alguien al borde de una crisis mental y no tenía planes descabellados para el día. Y como mencioné antes, su teléfono estaba desaparecido. Si investigas en línea, también encontrarás personas mencionando su laptop desaparecida. ¿Alguien se los había robado después de matarla? Eso es lo que algunos teóricos de Internet quieren que creas. Pero, de nuevo, debemos regresar a las declaraciones del juicio, que salieron a la luz hacia el final del caso en 2015. Esas son mucho más confiables que cualquier cosa que una rápida búsqueda en Google pueda arrojar. El detective Tennell declaró que, de hecho, la laptop estaba entre los objetos que el personal guardó en la sala de equipajes en el sótano mientras se realizaba la búsqueda, junto con la mochila de Elisa y otros efectos personales. Caso cerrado. El teléfono, sin embargo, realmente estaba desaparecido. Pero, con un poco de trabajo detectivesco de mi parte, podría haber encontrado una explicación directamente de la propia Elisa Lam. ¿Recuerdas su publicación en Tumblr sobre prepararse para salir a un bar? Bueno, esa misma noche lo siguió con esto. El speakeasy fue increíble, excepto que perdí un teléfono celular. Suspiro. Está ahí para que cualquiera lo lea. Admito que la redacción lo hace un poco inconcluso. Un teléfono celular, y no mi teléfono celular. Pero la explicación está en los hashtags, lo cual suena como una línea de un procedimiento policial cursi, dirigido a adolescentes adjunto a la publicación. Elisa escribió: "Ashchi ni siquiera es mío. Es el viejo BlackBerry de mi amigo, que él me está presentando. Y bueno, no lo está prestando. Ya no lo quiere. Agsh, estúpido. ¿Por qué necesitaría pedir prestado el viejo teléfono de alguien? Bueno, volvamos al 29 de diciembre del 2012 y encontrarás que Elisa escribió una publicación en Tumblr que decía: "Desafortunadamente, mi teléfono celular está perdido. Consejo de vida número 1820. Nunca, jamás trabajes en una tienda de zapatos, especialmente si son zapatos de mujer". Sus publicaciones sugieren que estaba estresada trabajando en una tienda de zapatos durante la temporada de ventas post-navideñas, y parece estar sugiriendo que perdió su teléfono en algún momento durante ese periodo agitado. Podemos asumir, razonablemente, entonces, que consiguió el BlackBerry de reemplazo de su amigo antes del viaje, quizás sin contarle a sus padres lo que había sucedido. Luego, después de perder ese BlackBerry en el bar el día 27, se quedó sin teléfono y tuvo que encontrar otra forma de llamar a casa. De alguna manera, esto parece haber sido pasado por alto por muchas personas que han investigado el caso, dándole mucha importancia al teléfono desaparecido. Realmente, parece probable, dado estos pequeños detalles extraídos de la esfera de blogueros, que es un tema sin importancia, explicable sin recurrir a ninguna conjetura salvaje. No hay nada en particular sobre ninguna de estas objeciones que desacredite la idea de un trágico accidente. La simple desinformación ha llevado a algunas personas bien intencionadas a seguir una pista equivocada. Pero si encuentras frustrante mi escepticismo, quiero dejar que tu mente divague un poco con las posibilidades. Déjame presentarte a alguien con una opinión muy diferente. Quizás el defensor más dedicado de la teoría de la acción criminal es un escritor llamado Jake Anderson, quien publicó un libro completo sobre el caso en 2020 titulado Gone at Midnight, Ida a la medianoche. Dependiendo del lado en el que ya estés, podrías encontrarlo como una pieza incisiva de periodismo de investigación o simplemente otra pieza de explotación sensacionalista. Sea lo que sea, la cantidad de tiempo y energía que Anderson dedicó a la investigación significa que le daremos a su teoría una oportunidad más justa que a las demás.
El punto central de la teoría, desarrollada a través de entrevistas en persona y visitas a los lugares involucrados, es que uno de los empleados del hotel, que tiene un historial de contratar personas con pasados problemáticos, pudo haber explotado la condición de salud mental de Elisa para atraerla a la azotea y asesinarla. Anderson especula que tal vez por eso estaba presionando los botones del ascensor. Estaba impidiendo que alguien más lo usara o viceversa. Establezcamos una línea de tiempo de eventos si ese fuera el caso. Primero, Elisa se registra en el hotel y se hospeda en una habitación compartida durante un par de noches. Después de eso, la trasladan a una habitación privada. Alguien en el hotel percibe una oportunidad ahora que tiene acceso a una joven que se hospeda sola toda la noche. Mientras tanto, Elisa sale a la librería, compra regalos para su familia y charla con el cajero. Cuando llega la noche, regresa al hotel. Tal vez va a su habitación, tal vez da una vuelta por el lugar. Sea cual sea el caso, alguien, ya sea un huésped o, más probablemente, un miembro del personal del hotel, aprovecha la oportunidad. Atacan a Elisa o la hacen sentir amenazada, y ella huye por las escaleras y entra en el ascensor. Presiona los botones para evitar que su agresor use el ascensor mientras intenta esconderse. Su atacante la alcanza, lo que lleva a la conversación junto a la entrada del ascensor. Posteriormente, Elisa es llevada por el pasillo, ya sea huyendo o convencida de ir voluntariamente. De cualquier manera, su vida termina esa noche en la azotea o en otra parte del hotel, después de lo cual es escondida en el tanque de agua. Tal vez esto sucede de inmediato, o tal vez la esconden en otra parte del hotel hasta después de que los perros rastreadores hayan hecho su barrido en la azotea. Después de eso, el perpetrador logra, con la ayuda de un empleado que prefiere barrer todo bajo la alfombra, editar la cinta de la cámara de seguridad, eliminando su rostro al recortar casi 1 minuto de metraje. Se dan cuenta de que las condiciones de salud mental preexistentes de Elisa, reveladas por los medicamentos en su equipaje, significarán que el metraje resultante puede servir como evidencia de que ella se quitó la vida. Además de todo eso, algunas de las fuentes que Anderson entrevistó insinúan que un policía corrupto podría haber sido cómplice en el encubrimiento, ya sea para cerrar el caso de manera rápida ante las cámaras de la ciudad o para proteger intereses corporativos vinculados al hotel sobre una renovación pendiente. Entonces, ¿encontramos la idea creíble? Bueno, no puedo evitar que creas en ello, pero si aplicamos la navaja de Occam, ya sabemos que podemos reducir este caso a un conjunto trágico de circunstancias accidentales. ¿Por qué, por ejemplo, alguien en la policía arriesgaría tanto por el bien de un hotel viejo y destartalado, especialmente cuando la víctima era una ciudadana extranjera de buena posición? ¿Y por qué, si el hotel o la policía estaban encubriendo algo, liberarían sus imágenes editadas en línea para que millones de espectadores las vieran? ¿Y por qué? Dime por qué, por favor. Su método de encubrimiento de la verdad involucraría circunstancias tan extrañas que invariablemente atraerían la mayor cantidad de atención mediática posible. Simplemente creo que hay demasiados saltos salvajes en esta versión de los hechos. Pero al final del día, si alguien está desesperado por escribir una historia sensacionalista, encontrará una historia sensacionalista para escribir. Esencialmente, el libro de Anderson simplemente le da una plataforma adicional al elenco de teorías conspirativas excéntricas que se han aferrado a este caso con fuerza durante los últimos 7 años más o menos. La pregunta más convincente que plantea se relaciona con algo que fue corroborado en el testimonio de la demanda por homicidio culposo. Había imágenes adicionales del hotel que la policía nunca publicó. ¿Por qué? Aparentemente, mostraba a 2 hombres entrando en el lobby del hotel con Elisa y luego entregándole una pequeña caja. Seguramente esos 2 hombres debieron haber sido de interés para la investigación. Como mencioné, esta no es solo una tontería inventada en foros de internet. El detective Tennell dijo en su declaración: "Vimos que entró con 2 caballeros. Ellos tenían una caja, se la dieron, ella subió al ascensor y nunca los volvimos a ver en el video".
¿Podrían estos dos hombres haber estado involucrados de alguna manera? ¿O el contenido de esa caja fue quizás lo que desencadenó la condición de Elisa esa noche, haciéndolos potencialmente culpables de todo? Admito que esta es quizás la única cosa que no encaja del todo bien con las explicaciones claras y ordenadas, pero tampoco las descalifica. Sin imágenes de estos hombres entrando nuevamente al hotel, y si no hay razón para creer que había drogas ilícitas en el sistema de Elisa, existe la posibilidad de que la reunión y la caja fueran totalmente inocentes. Tal vez los hombres fueron entrevistados y sus rostros no se revelaron al público por temor a incitar la ira de las turbas de Internet que estaban tan involucradas en la historia. Vale la pena señalar que hay información en el caso que no se ha hecho pública, probablemente para evitar una nueva ola de sensacionalismo. Otro signo preocupante es que Anderson se apoya mucho en la posibilidad de actividad paranormal en el hotel, dando una descripción de su atracción magnética que parece más adecuada para una novela de Stephen King que para una investigación racional. Y todo esto en un libro que supuestamente trata de llegar al fondo de una muerte inexplicada. Para mí eso lleva a lo que probablemente se pretendía como una investigación bien intencionada al ámbito de la explotación. ¿Y qué legado de explotación ha sido este caso? Además de libros de crímenes reales, todo tipo de medios en los últimos 7 años se han inspirado de este caso. Las imágenes del ascensor se han replicado en una película de terror de Hong Kong llamada Hungry Ghost Ritual, Ritual del Fantasma Hambriento. Una temporada del programa de televisión American Horror Story se inspiró en el hotel. Bandas han nombrado sencillos en honor a la víctima y han producido videos musicales donde Elisa aparece como personaje e incluso ha aparecido en videojuegos. Imagina perder trágicamente a un ser querido con problemas, solo para que algún desarrollador de videojuegos ponga una versión pixelada de ella en algún ascensor infestado de demonios para ser arrastrada al infierno. No estoy exagerando, esa es genuinamente la trama de un juego. Su nombre es Geek, a Postmodern RPG, y el estudio que lo hizo explicó esta cuestionable elección creativa de la siguiente manera. La muerte de Elisa Lam me ha molestado desde que sucedió. Siento que aún no ha habido una gran historia oficial sobre ella. Recuerdo que en las noticias locales lo reportaron desde el ángulo repulsivo porque la gente bebió agua en la que había flotado un cadáver. Eso es lamentable. ¿Qué pasa con la pobre chica que murió? Es fácil decir que estaba fuera de sus medicamentos, pero ¿por qué la gente no puede pensar en ella un poco más como una persona? Sí, bien hecho, amigo. Lo que realmente necesitábamos era una recreación jugable de todo el asunto con demonios añadidos para mayor efecto. Estoy seguro de que los padres están muy agradecidos también. Si tan solo hubiera estado terminado a tiempo para el velorio, estoy seguro de que a la familia extendida le habría encantado abrirse camino para salvar a su ser querido de la dimensión de las sombras. Con la gran cantidad de medios basados en la muerte de esta pobre chica, realmente tienes que dar un paso atrás y simplemente decir, chicos, paren. Es decir, incluso si la intención del creador es explorar el caso de Elisa de manera respetuosa, aún tienes que preguntarte si un ser humano real debería ser tan extensamente ficcionalizado y remixado, especialmente a menos de 10 años de su muerte. El primer guión cinematográfico basado directamente en los eventos fue monetizado por los hermanos guionistas Philip y Brandon Murphy, solo un año después. La película se llama The Bringing. Esa es la época en la que vivimos, me temo, donde termina la decencia básica, comienza la explotación, y donde las investigaciones convencionales fallan, las teorías disparatadas brotan como maleza a través de las grietas en el pavimento. Es suficiente para hacer llorar a un buen presentador de programas de crímenes de la vieja escuela. Si quieres creer que Elisa fue atacada por agentes del gobierno o por fantasmas de un asesino en serie, no puedo detenerte. De lo contrario, espero que estés de acuerdo en que hemos hecho un buen intento por cortar la jungla de malas hierbas que han brotado alrededor de esta trágica historia. Al final, la realidad abrumadoramente probable es que una joven enfrentó problemas debido a problemas de salud mental de larga data y no recibió la ayuda que necesitaba en un momento de crisis. Asimismo,
A pesar de su historial problemático, no hay fantasmas en el Hotel Cecil. Es simplemente un lugar donde los efectos de las drogas, la desesperación y la depravación han aparecido una y otra vez. Esa es la cosa más cercana a una maldición que la realidad ofrece. Para cerrar por hoy, les dejo esto. Recuerden ser de los buenos cuando el próximo desastre de crimen real comience en línea. No echen gasolina al fuego, mejor agarren un extinguidor. Como comunidad en línea, le debemos a las víctimas no interferir con los casos de maneras que sensacionalicen sus muertes o dificulten el progreso de investigaciones adecuadas. Incluso si eres totalmente escéptico sobre la interpretación oficial de los eventos, piensa en esto. Si realmente hubo algo turbio involucrado en la muerte de Elisa, la oleada de teorías disparatadas solo ha ayudado al perpetrador a deslizarse entre las grietas. Y, aunque hubiera una gran conspiración detrás de todo, la pura saturación de estas teorías en la conciencia pública ha permitido que la verdad se pierda en todo ese ruido. No importa lo que creas, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es en el mejor interés de todos, la víctima, la familia, la policía y todos nosotros, humildes fans de los crímenes reales, el no dejarnos llevar. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,